la lágrima entristece tu sonrisa y tus ojos. Si te falta paz, cruza el puente sobre aguas turbulentas y la encontrarás. Si no sabes qué camino tomar, si tus noches son un pozo de soledad. Buenas noches, amables televidentes de Linieros TV. Esta noche le damos una cordial bienvenida a todos y a todas los que en su casita nos ven domingo tras domingo por este canal 36 en el sistema de cable Dajabón Montecristi. Pero también para los que nos ven en el sistema de cable Rodríguez Cablevisión de Loma de Cabrera, también le damos las buenas noches a ustedes que domingo tras domingo de 8 a 9 de la noche se dan cita con este espacio Ser Humano en la Frontera. Queremos recordar que este espacio tiene como propósito promover una educación en valores. Educación en valores mediante la orientación de las principales problemáticas y sus posibles soluciones que acaecen en el ámbito educativo, familiar y social, que inciden directamente en el desarrollo integral de nuestros niños y niñas y adolescentes que cohabitan en esta frontera de la República Dominicana y Haití. A todos ustedes que nos ven por el internet o la internet, le damos la bienvenida también. Gracias por mantener la sintonía y darse la cita todos los domingos de 7 a 8 de la noche. El programa de esta noche va a consistir en algo que la sociedad está pidiendo: volver a los valores tradicionales. Y cuando decimos que la sociedad pide, ante el aumento de la delincuencia, la criminalidad, de que debemos volver al cimiento de los valores tradicionales, nos estamos refiriendo a esos principios que Dios ha escrito mediante inspiración en la palabra, la Biblia. Y para hablarnos de este tema nos acompañan dos prestigiosos seres humanos excepcionales de esta frontera. Luego de la siguiente pausa estaremos conversando sobre ello, por qué debemos dejarnos guiar por los principios bíblicos en nuestra vida.
Si tienes problemas de liquidez, si quieres ampliar tu empresa, piensa en confianza, piensa en tu amigo, piensa en Fondesa. Fondesa fácil te presta. Fondesa es líder en préstamos para microempresa y familia en todo el Cibao, porque te apoyamos con crédito y asesoría. Ven y crece junto a Fondesa. Fondesa fácil te presta. En Dajabón, calle Duarte número 59, 809-579-8513. Fondesa fácil te presta. Fondesa fácil te presta. A ver, ¿a dónde va? ¿Cómo? Tienes que hacer tus tareas. O no sales a ninguna parte. ¿Qué tal, querido insolente? Yo salgo cuando quiero y mis amigos me están esperando. Voy a volver tarde. ¿No estás aquí? Mírame cuando te hablo. El maltrato a la mujer se hereda. Denúncialo. Amnistía Internacional. Si la vida te trata mal y pierdes fuerza y moral, no te acobardes, siempre tendrás. A usted que ha sintonizado su televisor en este momento, le damos las buenas noches y le damos la bienvenida a este espacio Ser Humano en la Frontera. Como dijimos en el segmento anterior, queremos citar las palabras de Dios en la 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, y cito para ustedes. Toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Como dijimos en el segmento anterior, hoy vamos a conversar con dos prestigiosos comunicadores de la comunicación. Perdón, nos referimos a nuestro amigo Otacilio Ferreira y también nos acompaña nuestro amigo Quintino Tapia, conductores ambos del programa Revelando el Poder de las Palabras de Dios. Con ellos vamos a estar conversando acerca del por qué debemos dejarnos guiar por los principios bíblicos. A ustedes le damos una cordial bienvenida a este encuentro con ustedes. Ser Humano en las Fronteras se complace tenerlo como invitado especial esta noche. Bueno, gracias a usted, Inocencio, gracias a nuestros amigos televidentes que siempre están ahí, como cada domingo, a esta hora, llevándose una porción poderosa, una bendición, vamos a decirle así. Yo me siento halagado de que usted haya tomado esta iniciativa de invitarnos a nosotros como conductores del programa Revelando el Poder de la Verdad para compartir un tema sumamente especial. Así que, pastor, Dios le bendiga también a usted. Amén. Bueno, gracias. Nos sentimos profundamente regocijados por esta oportunidad que con tanta amabilidad
usted nos concede. Estamos por primera vez aquí, pero a través de la pantalla allí, que hemos estado bastante cerca. Así es. De manera que siempre le damos seguimiento a este importante espacio que educa, que construye, y nosotros creemos en todo lo positivo. No solamente creemos, sino que también motivamos todo lo positivo. Eso es así. Así es. A ustedes les damos las gracias de antemano por haber aceptado nuestra invitación. Ustedes, conocedores de la palabra de Dios, su programa está llegando a la población. De seguro que están aportando, y eso es lo que se quiere, que a través de estos programas se oriente a la población de la frontera de la República Dominicana y Haití, especialmente nuestro querido Dajabón y todos los municipios y otras provincias que nos ven a través de este canal 36. Quisimos traer a colación este tema en vista de que el pasado mes de septiembre en la República Dominicana se celebra el mes de la Biblia, y no queríamos pasar por alto estas actividades que se hacen durante este mes, y hoy vamos a compartir esta experiencia con ustedes. Primeramente quisiéramos saber qué es la Biblia para ustedes. Bien, interesante pregunta. Digo interesante porque pienso que las demás preguntas también serán respondidas bíblicamente. Así es. Eso me parece muy oportuna la pregunta que usted hace. Bueno, la Biblia para muchos viene siendo un libro que escribió un hombre, porque así lo confiesa. Mas nosotros entendemos que la Biblia no es simplemente una escritura, sino que en esa Biblia hay poder, el cual permite que los hombres y mujeres sean transformados positivamente hablando para aportar en beneficio de nuestra sociedad. Ahora bien, es cierto que los hombres escribieron, pero que fueron inspirados por Dios. O sea, que no lo hicieron por voluntad propia, más bien fue Dios que le dio instrucciones para que tomaran en sus manos las diferentes herramientas de aquel momento, para que hoy tengamos nosotros un libro que está compuesto por 66. De manera que hablamos de la Biblia, de un libro, porque en sí es la palabra de Dios, lo decimos en plural, en singular, pero realmente son 66 libros, pero hablamos de un solo libro porque aunque son 66, no se contradicen entre sí, sino que hay entre ellos armonía. Eso indica claramente que Dios ha sido el autor de la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahora, la Biblia también, para mí, usted pregunta, ¿qué es la Biblia para usted? Para mí la Biblia es la fuente de sabiduría inagotable. Y más que esto, es la fuente de vida. Y aquellos que la encuentran, aunque estén muertos, pueden revivir. Eso es así. Bueno, una pregunta muy vital, muy importante. Y el pastor ha dado en el punto clave de lo que realmente es la palabra de Dios. La Biblia es el único libro, el principal libro más vendido a nivel del mundo. Más distribuido. Más distribuido, de manera que para nosotros es de mucho gozo poder tener una Biblia en la mano, no solamente en la mano, sino en el corazón. Porque la palabra de Dios es esa, no es que tú digas, tengo una Biblia en mi casa, es un asunto de realidades, de entender que la Biblia es una necesidad en el ser humano para poder aprender. Yo la catalogo como una carta grande que Dios nos dejó para que a través de ella nosotros recibamos un mensaje. Pero ¿qué tipo de mensaje? Una buena nueva de salvación para todo aquel que cree. Desde Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta Apocalipsis, oye, es una relación
estrecha que hay, no hay ninguna contradicción, escrita por diferentes tipos de hombres, en épocas en lugares diferentes, muchos en la cárcel, otros en un campo, otros en diferentes situaciones de la vida fueron escritas. Ahora, no fueron por una inspiración de un hombre X o por la sabiduría humana de un hombre, sino más bien por la inspiración divina del Espíritu Santo. Por eso hoy tenemos una Biblia que te habla siglos atrás de cosas que estamos viendo hoy, reales y ciertas. Y que siempre no va a dejar de ser actualizada. Así es. Siempre va a estar en el momento. Claro. Quisiéramos, como vamos a hablar sobre por qué dejarnos guiar por los principios cristianos, ¿qué son los principios morales y qué son principios cristianos? Bueno, esto yo lo puedo como organizarlo de una manera relacionada y puedo definirlo como aquellos principios que perfeccionan al hombre en cuanto a su conducta, a su modo de actuar, a su modo de accionar dentro de la sociedad misma. O sea, es un asunto de, desde que nacemos, vamos recibiendo informaciones. Nuestro cerebro va adaptándose a las formas, a las diferentes maneras de expresión de la comunidad, el ambiente mismo en que vivimos nos detalla a nosotros quiénes vamos a ser en un momento determinado. Entonces, esos valores morales que deben de estar presentes siempre, yo siempre digo que ellos están ahí, no se han perdido, lo que pasa es que no lo estamos aplicando. ¿Por qué? Porque quizás donde nos estamos desarrollando no nos lo están dando a conocer, al contrario, muchas veces están dando los antivalores, que esos sí se están aprendiendo con mucha facilidad. De manera que para mí esos principios morales y cristianos no son más que aquellas perfecciones, aquellos que perfeccionan al hombre en lo que tiene que ver con sus buenas acciones que realizan y que a pesar de los pesares siempre van a tener esa trayectoria y la sociedad misma en un futuro determinado lo va a destacar. Conozco a esa persona porque hijo de don fulano, porque a pesar de los pesares siempre mantuvo una línea recta en cuanto a su conducta. Así es. Realmente ustedes han respondido y han definido claramente lo que son morales, son los que lleva uno por naturaleza misma de ser humano, y los principios cristianos son los que encontramos a través de la palabra de Dios y cómo aplican en nuestra vida y nos hacen seres humanos diferentes. Sí, Inocencio, es muy importante esa parte. De repente nosotros tenemos valores morales, pero de repente lo perdimos. Nos vamos, nos desviamos y cometemos actos lamentables, pero ahí están los principios cristianos, que aunque tú hayas cometido lo que hayas cometido, te desviaste del camino, anduviste por sendas malas, equivocadas, entonces llegan los principios cristianos, te atrapan y te transforman, porque esa es la estrategia bíblica que hay, de que el ser humano llegue a los caminos de Dios y que esa palabra viva y eficaz llegue a su corazón y sean transformados, e inmediatamente ahí llegan los principios cristianos a su vida, que ya el ser que antes se conoció ya no va a existir, porque somos nuevas criaturas en el Señor. Estamos conversando con dos prestigiosos seres humanos excepcionales de esta frontera querida de República Dominicana y Haití, Otacilio Ferreira y Quintino Tapia, conductores del programa Revelando el Poder de la Palabra de Dios. Con ellos estamos conversando acerca de cómo guiarnos por los principios bíblicos.
Cuando regresemos. Ok, permítame agregar un poquito, Okay. con su permiso, por favor. Cuando hablamos de principios cristianos, son aquellos que se fundamentan en la misma palabra de Dios. Ahora, otros principios que también tienen su validez, no los podemos realmente rechazar, porque también aportan mucho. Pero los principios cristianos tienen la ventaja que uno tiene que llevarlo aún estando en lugares ocultos. Así es. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que cuando se pierde el temor a Jehová, entonces uno se desenfrena y comienza a hacer cosas que son desagradables. Así es. Pero cuando hay un principio, cuando hay un criterio, en este caso bíblico, es algo que uno entiende que es inquebrantable y que no puede hacer lo contrario, que no sea someterse a esa parte que establece la palabra de Dios. Muy bien, y eso es interesante porque después de la siguiente pausa comercial, queridos amigos televidentes que están en su casita y están escuchando estas orientaciones, estaremos abordando cómo inciden los principios cristianos en la vida de la persona. Si lo que buscas es calidad, precios atractivos, buenas atenciones y una tienda grande al momento de comprar electrodomésticos y todos los artículos para el hogar, no sigas caminando. En Dajabón, Tano Comercial. La tienda donde encuentras de todo para la sala, habitación y la oficina. Y si deseas montarte, te tenemos la motocicleta. ¿Y a qué precio? Esperas que eso no es todo. En esta época de apagones te tenemos plantas eléctricas e inversores. Ahora sí, arranca para Tano Comercial en el barrio La Fe, a la entrada de esta ciudad de Dajabón. Teléfono 809-579-8466, donde la economía de tu bolsillo y la facilidad de crédito están garantizadas. Tano Comercial, la tienda más grande de Dajabón. Desde Columbus, Estados Unidos, hasta la frontera norte de Dajabón, vía fibra óptica llega a la velocidad de la luz, el mejor internet de la región. Julie Power Wireless. Prolongación Duarte, teléfonos 809-931-0777 y 849-357-9707. Julie Power Wireless, el internet a la velocidad de la luz, de la luz, de la luz.
me aceptaron en la universidad. Se puso como loco, que si yo me creo la gran cosa para estudiar, que yo soy muy bruta para eso, que lo que quiero es estar fuera de la casa, que si yo me gobierno. Si te reconoces en este rostro, eres víctima de violencia doméstica. Solo tú puedes tomar control de tu vida. Elige una vida sin violencia. Entonces pensé, tengo que superarme y estudiar. Decidimos buscar ayuda. Tomé control de mi vida y él dejó de abusar de mí. Tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres. Un mensaje del Ministerio de la Mujer, Agencia de Cooperación Española, UNFPA y Ministerio Público. Si la vida te trata mal y pierdes fuerza y moral. A ustedes que nos acompañan esta noche, gracias por mantener la sintonía con este espacio Ser Humano en la Frontera. Hoy conversando con nuestros amigos Otacilio Ferreira y Quintino Tapia, conductores del programa Revelando el Poder de las Palabras de Dios. Con ellos dos estamos conversando acerca del por qué razones tenemos toda persona, todo ser humano, dejarse guiar por los principios que están escritos en la palabra de Dios, la Biblia. En el segmento anterior definíamos algunos términos, qué es la Biblia, sobre su historia, su trayectoria y qué son los principios tanto morales como espirituales. Ahora queremos conversar con ustedes cómo inciden, cómo afectan los principios cristianos en la vida de la gente que lo aplica personalmente. Interesante su pregunta. Miren, en este caso no es simplemente cuestión de teoría, más bien nosotros somos testigos de la forma como los principios cristianos inciden de manera directa, en este caso positivamente hablando, en las vidas de cada persona. Por ejemplo, Quintino es de una iglesia, quien le dirige la palabra es parte también de una iglesia. Y las personas con las que nos ha tocado trabajar, hemos notado que en ellos se han producido cambios positivos. O sea, teníamos un tipo de persona antes de ingresar a la iglesia, pero tan pronto llegan, entonces es notorio que los cambios que se producen en ellos indican claramente que los principios cristianos están trabajando profundamente en el corazón de cada uno. Me refiero en el corazón porque ciertamente se refleja afuera lo que está en el corazón. Así es. Por ejemplo, nosotros teníamos a un joven en nuestra iglesia, o más bien, ahora tenemos un joven en nuestra iglesia que antes de llegar era un borrachón. Por respeto no voy a mencionar su nombre. No tenía control de sí, pero tan pronto llega a la iglesia, entonces la gente se está dando cuenta cómo Dios ha trabajado en su vida. Entonces ya puso a un lado el alcohol, juego, y aún hasta las malas palabras ya han ido siendo eliminadas, porque ella entiende que ya es una nueva persona. Y quiero citar un verso bíblico que está en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Y dice claramente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea que ese hombre viejo que tenía un comportamiento anteriormente, cuando ya tiene ese encuentro con Cristo, entonces se producen esos cambios positivos, entonces tiene una actitud diferente en relación a su comportamiento. Ok, Quintino. Bueno, es así como dice el pastor sobre ese particular de los valores
porque realmente la Biblia está llena de esa fuente inagotable que realmente los jóvenes debemos, y esto debemos de atrapar, y esto debe de incidir positivamente siempre en la vida de ellos. Ahora bien, falta, Inocencio y amigos televidentes, que nuestras autoridades se empoderen de estos principios para que con más facilidad pueda llegar a nuestra juventud hoy en día. Por ejemplo, hablábamos que en las escuelas debe de ponerse de manifiesto lo que son esos principios cristianos para que nuestros jóvenes a partir de ahí comiencen a encaminarse positivamente, desviándose de lo que es la corrupción, de lo que son aquellos casos indelicados que muchas veces se dan dentro del seno de la familia y dentro de la sociedad. ¿Por qué se están dando? Porque realmente esos principios no se están aplicando en instituciones que deben de estar llamadas para esto. Ahora, nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos una responsabilidad, y es de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. O sea, de lo que yo aprendí, de los principios bíblicos, morales que yo tengo, yo trato de inyectarlo, qué sé yo, a través de mi comportamiento. Mucha gente dice, bueno, Quintino es una persona que, Inocencio es una persona que, mire, camina siempre recto. ¿Por qué? Porque Otacilio también. Estamos no para gloriarnos, sino tratando de que, a pesar de los pesares, llevemos una información siempre positiva a nuestros amigos televidentes, pero también a aquellos que nos ven circular por las calles. La forma de cómo nos comportamos también influye mucho el testimonio en la vida de los demás. Así es. Algo interesante que ustedes han mencionado es la influencia que tiene, es el poder que tiene la palabra de Dios de transformar vidas para bien. De hecho, el texto de introducción del programa deja bien claro en 2 Timoteo 3, 16, 17, dice que la palabra de Dios, además de ser inspirada por Dios, es provechosa para enseñar, pero también corrige, es decir, disciplina en justicia, y prepara al hombre de Dios para que éste esté bien equipado para buena obra. De modo que, así como ustedes han señalado, hay muchos ejemplos de seres humanos que la Biblia, la palabra de Dios, ha transformado su vida, lo ha convertido en mejores personas, en mejores padres, mejores hijos, ciudadanos, y por qué no, mejores seres humanos. La verdad es que este era un programa que teníamos que hacerlo con ustedes, porque ustedes son seres humanos ejemplares de esta sociedad. Las personas los ven diferente. ¿Por qué? Porque se están dejando guiar por los principios bíblicos. Hay una preguntita y es un llamado a los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes deben dejarse guiar por los principios bíblicos y morales? Bueno, las razones son numerosas, pero vamos, por lo menos, por razón de tiempo, a hacer mención de algunas de ellas. Cuando los jóvenes se dejan guiar por los principios cristianos, tienen una vida garantizada sobre la tierra más prolongada. Cuando los principios cristianos inciden, actúan en nuestros jóvenes, también tenemos jóvenes más preparados para toda buena obra, como bien usted señalaba, que establece Timoteo. Ejemplo, los jóvenes, cuando están fuera de esos principios, tristemente tenemos que decir, se involucran en las drogas. Es un mal que está afectando directamente a nuestros jóvenes en estos días que nos ha tocado vivir. Entonces, cuando ya están involucrados en la droga, entonces comienzan a cometer por la misma droga un sinnúmero de delitos, como son, por ejemplo, llevan a cabo asesinatos, violaciones, atracos,
robos, entre otros. ¿Por qué? Porque no están incidiendo los principios en ellos. Ahora, cuando ya los principios bíblicos son los que actúan en ellos, ya no hacen lo que quieren, sino hacen precisamente lo que establece la palabra de Dios. Como dijo Pablo en una ocasión, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, él no actuaba como Pablo, él actuaba como Cristo quería que actuara. De hecho, él dijo en otro momento, dejo de hacer lo que quiero para hacer lo que no quiero. Porque lo que a él no le gustaba hacer, eso era precisamente lo que agradaba a Dios. Entonces, él hacía un sacrificio para estar bien delante de Dios, que dicho sea de paso, Dios es nuestro dador de vida. Entonces, si estamos apartados de Él, entonces estamos distanciados de la misma vida. Bueno, Pastor Basilio y amigos televidentes, esta pregunta me impacta mucho. Yo quiero llevarla a lo que es nuestra cotidianidad hoy en día. ¿Por qué los jóvenes deben dejarse guiar por esos valores morales y cristianos? Eso es interesante. Hoy en día nosotros vemos cómo la juventud va camino al mal. Pero es un asunto de cultura. A veces se nos mezcla una cosa con la otra. Se nos mezcla la religión, la cultura, no, porque a mí me enseñaron esto, me dijeron que esas fiestas se deben hacer, qué sé yo, y así por el estilo, porque ahí hay bebida, y hay todo tipo de orgías. Y eso está a simple vista. Hoy en día vemos cómo nuestra juventud se pierde frente a una realidad que estamos viviendo, frente a una corrupción, frente a una delincuencia. Hoy recibía yo la información de unos muchachos que tuvieron un pleito terrible allí, pero horas antes yo estaba con ellos reunidos, dándole algunas motivaciones de cómo comportarse en la sociedad. Sin embargo, fueron a X lugar, allí se armó un pleito terrible, puñaladas, botellazos y cosas similares acontecieron. ¿Pero por qué? Porque la misma sociedad ve que eso en nada aporta, en nada ayuda al cambio, a la transformación del joven o de la joven. Al contrario, lo coloca en una situación de malcriadez, en una situación de lamentable dentro del seno familiar. Entonces, eso es lo que la sociedad acepta. Y cuando tú les hablas, tú le dices, mira, este camino no te conviene. Debes acercarte a lo que son los valores morales y cristianos para que tu vida sea transformada y sea cambiada. Hoy en día eso no se está dando la prioridad, producto a que desde la cúpula, aquellas personas que deben de enseñar lo que tienen que enseñar no lo están enseñando hoy en día. Simplemente se están dejando arrastrar de algo que lo antepasado le incrustaron ahí, y ese es el plano que se le está presentando a la sociedad hoy en día. La Biblia no establece eso. La Biblia aborrece eso. La Biblia te dice, claro, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Por ejemplo, nadie te habla de eso, nadie te menciona a Dios, a veces te lo colocan como un pretexto, disfrazado. Pero sí, en el interior hay un problema grande que está ocasionando un cáncer venenoso en la vida del joven y de la joven hoy en día. Y estamos refiriéndonos a muchas cosas que hacen paganamente hablando. Así. Pero que la sociedad lo acepta y lo aplaude. Y esas mismas cosas están desviando los valores, los principios que nosotros estamos viviendo, predicando día a día, hablando a través de los medios de comunicación, pero que nadie hace caso de eso. Pero ahí están entonces los pleitos, la mala conducta de los jóvenes, calibrando el motor, faltándole el respeto a la mamá, faltándole el respeto al papá, los profesores no la aguantan en la escuela, en el trabajo tienen que despedirlo. Adolescentes embarazadas. Adolescentes, mire, terrible, una tasa de adolescentes embarazadas en República Dominicana. Estamos posicionados en el primer lugar. Siempre. Junto con Nicaragua. Pero con las cosas malas. Claro, entonces es algo que nos preocupa a nosotros, y ojalá que nuestros amigos televidentes que nos están viendo no vean esto como una cuestión de religión. De ataque. No, ni de ataque absoluto.
Es una realidad que estamos viendo ahí. Muchos jóvenes durante todas estas fiestas patronales que se dicen, y me perdona que entro en ese tema, pero estoy mostrando una realidad, la policía amanece llena de jóvenes porque pelearon y los agentes tuvieron que someterlo a la disciplina en una prisión. ¿Pero por qué? Porque no se está trabajando directamente con la conducta, sino al contrario, lo estamos encaminando a la perdición. Motivando la mala conducta. Así es. Realmente cuando se analiza la sociedad y se ven cómo los valores tradicionales se han invertido, lo que antes no se aceptaba como bueno, ahora se acepta como bueno y válido, y como algo que es una decisión personal el que la persona decida ser cual de un modo de ser. Lo que antes decíamos que era negro, ahora es gris, porque queremos acomodarlo precisamente a la actualidad y a lo que nos conviene en la sociedad. Yo le he dicho a nuestros estudiantes, precisamente en este año que comienza, que hemos hecho un pacto, un trato por un buen trato. Okay, está muy interesante. Un trato por un buen trato. Es decir, que desde nosotros como educadores debemos de inculcar que las manos no son para maltratar, sino para bendecir, para amar, abrazar, mimar. Y eso está dando buenos resultados ya, a donde se está aplicando. Y estamos llevando a la familia. Por ejemplo, en el caso mío, en la escuela fue una madre, un niño me peleó con un compañero, y yo digo, ya yo cumplí con él, ya yo hice lo que tenía que hacer. Digo yo, bueno, es que eso no es lo que hay que hacer. Usted lo que tiene que usar la mano para abrazarlo. Ese niño lo que necesita es amor. Amor, porque usted tiene ahora que desempeñar dos papeles, el papel de papá y el papel de mamá, porque su padre falleció. Entonces, usted no me le va a pegar al niño, usted lo que va a abrazarlo. Pero tenemos una situación, Inocencio y amigos televidentes, y es que los que están llamados más directamente para incidir positivamente hablando en nuestros jóvenes y muy especialmente en nuestros hijos somos los padres, pero muchas veces le decimos al niño, mira, no fume porque el humo te puede perjudicar los pulmones y esto te pudiera conllevar a la muerte. Pero el padre tiene un cigarrillo en la boca. Lamentablemente es así. Los padres dicen, mira, tú estás muy pequeño para estar ingiriendo bebida alcohólica. Pero resulta que el padre llega borracho a todas horas de la noche. Entonces quieren producir cambios o educar a sus hijos, pero entonces hay que comenzar por casa. La ley comienza por casa, dando el ejemplo. Entonces, mire, cuando los jóvenes se corrompen, muchas veces los padres tienen mucha culpa de esa situación. Quiero citar un texto bíblico que en esta parte tengo aquí, Proverbios 12:15. El camino de un tonto es recto a sus propios ojos, pero el que escucha el consejo se hace sabio. Así es. Y ser sabio es una persona que aplica correctamente el conocimiento. Así es. Sí, que cuando una persona adquiere conocimiento de la palabra de Dios y lo aplica en su vida, los cambios se ven. Así es, de manera automática. A usted, amable televidente, que nos escucha, que nos ve a través de este canal 36, estamos conversando con Otacilio Ferreira y Quintino Tapia, conductores del programa Revelando el Poder de las Palabras de Dios. En el siguiente segmento estaremos conversando por qué dejarnos guiar precisamente por la Palabra de Dios. No le cambie, regresamos en breve.
Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. En nuestra generación ya no más violencia contra las mujeres. Ya no. Más abusos. Ya no. Más agresiones. Ya no. Más heridas. Ya no. Más niñas, adolescentes, ni mujeres anuladas. Ya no más impunidad. En nuestra generación. Ya no más violencia contra las mujeres. La violencia física y psicológica afecta a 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo. Ni una agresión más. Tú puedes. Únete ahora para poner fin a la violencia contra las mujeres. Si te sientes amenazada, llama. Línea de auxilio 24 horas, 809-689-7212 y desde el interior, sin cargos, 809-200-7212. Si la vida te trata mal y pierdes fuerza y moral, no te acobardes. Siempre tendrás una mano que estrechar. Si alguna la... Continuamos conversando con Otacilio Ferreira y Quintino Tapia, conductores del programa Revelando el Poder de la Palabra de Dios. Con ellos estamos conversando sobre el por qué debemos dejarnos guiar por los principios cristianos. En el segmento anterior conversábamos por qué los jóvenes, y ustedes destacaban las razones por las que cada joven debe de dejarse influenciar por estos principios mediante el estudio de la palabra de Dios, mediante descubrirlo y entonces aplicarlo. Mencionaba de que para el tonto el camino es recto, pero el que escucha se hace sabio. Y la persona sabia es aquel que aplica el conocimiento correctamente. Así es. Entonces, quisiéramos que usted nos, antes de ello, a usted que nos está viendo, puede utilizar la vía telefónica 809-579-8450 para si quieren hacer alguna sugerencia o algún comentario sobre el programa de esta noche o felicitar a nuestros invitados, también lo pueden hacer. ¿De qué peligros protegen o de qué problemas pueden proteger los principios bíblicos para quienes se dejan influenciar de ellos? Bueno, ya el pastor Otacilio destacaba los peligros que la sociedad conoce, y realmente son peligros inminentes que están ahí siempre, y es lamentable. Ya el pastor hablaba de la droga, que trae consigo la droga. Mire, en nuestra sociedad hoy en día hay jóvenes que las madres dicen: Dios mío, pero ¿qué voy a hacer con este muchacho? Que no hay
un electrodoméstico que no se me lleve de la casa. ¿Por qué? Porque ya está totalmente cautivo por ese mal que está afectando a la sociedad. Pero hablamos también de las niñas que están saliendo embarazadas, adolescentes de 12 años, 13 años, y es una epidemia, vamos a llamarle así, de niñas embarazadas hoy en día. Y el pastor destacaba la violencia también que genera esto, la falta de valores, porque de repente el muchacho se casó con la muchacha, se gustaron y se fueron, pero en el seno familiar de ese joven o de esa joven había violencia. El papá le daba a la mamá y esos antivalores son anexados a la vida de ese joven, y los cuales lo van a repetir con esa joven que se llevó, como decimos popularmente. Indiscutiblemente. Así es. Entonces, todas esas cosas están dañando a la sociedad hoy en día. Pero hay algo tremendo también, que son las enfermedades. Las enfermedades, cuando no tenemos valores éticos, morales, cristianos en nuestras vidas, el joven no tiene que ver con nada. Hoy en día es un flagelo que hay de jóvenes que están haciendo cosas que no vienen a la realidad social en el ámbito cristiano, sino que cada quien está haciendo lo que le parece, porque incluso hay instituciones que están favoreciendo de que el sexo, por ejemplo, sea algo permitido abiertamente, que nuestros niños sean, claro, yo estoy de acuerdo que nuestros niños sean educados en cuanto a ese tema, que se le eduque, pero que se le eduque con principios. No que usted venga a decir a los jóvenes, mire, agárrese eso y ande con eso por si acaso. Y si lo va a hacer, entonces agarre. Óigame, eso no es un valor que podemos decir, bueno, aquí tenemos un valor, porque en República Dominicana se le está dando preservativo a los jóvenes para que anden con eso en los bolsillos. Oye, tú estás llevando a una sociedad al desplome, al derrumbe. Y por eso como creyentes de la palabra de Dios, Dios, mire, se siente, por eso que pasan cosas, y yo no estoy haciendo juicio aquí, pero la misma sociedad, en una ocasión Dios determinó que Sodoma y Gomorra, la influencia del pecado era tan grande que subió a la presencia de Jehová Dios. La influencia del pecado, lo que se estaba haciendo en ese entonces. ¿Y qué Dios determinó? Mandar un castigo. Ajá, y nosotros somos los mejores, que vemos que ya se están aprobando que hombre con hombre se casen, pues tenemos que aplaudir eso. Es un antivalor, eso no es bíblico, es un antivalor, pero la sociedad hoy quiere aplaudir, y me perdonan mis amigos que tienen esa línea, yo les amo en el amor de Dios, a todos, pero sí, deseo que usted también entienda que la Biblia habla en contra de eso, porque es un antivalor. Pero como creyente no podemos venir a aplaudir esa situación, decir, no, hay que dejarlo, hay que amar al amigo con el vicio, como a veces nos quieren someter a nosotros, y no es así. Como amigo, nosotros podemos darle un buen consejo, que va a llorar a través del consejo, sí, pero esas heridas van a sanar y van a ser limpiadas por la palabra de Dios, no por el concepto mío. Es interesante esa parte. El tiempo se nos ha ido, se ha escapado. Bueno, pues entonces... Pero quisiéramos que en estos breves segundos que nos quedan, ustedes le den la exhortación final, sus recomendaciones a estos amables televidentes que por esta hora han estado viéndonos, escuchándolo a ustedes, abordando este tema de manera magistral, puedan darles sus recomendaciones finales. Bien, nosotros ciertamente estamos muy agradecidos de esta oportunidad que usted nos concede de estar aquí. Nosotros estamos en cierto modo preocupados por el comportamiento que exhiben nuestros jóvenes. Digo que estamos preocupados porque entendemos que en ellos todavía hay mucha vida por delante. Y si esa vida bien se protege, en esa misma proporción también serán los frutos
porque tienen mucha vida por delante. Sí. Y en esa misma medida también podrán aportar en beneficio de toda la sociedad. Quiero cerrar mis palabras expresando de todo corazón. Yo fui joven y no tuve la necesidad necesariamente de levantar un motor, poniendo en peligro la vida de otros, poniendo en peligro mi vida. Para otros es un honor, es un orgullo levantar un motor. Yo lo veo como un peligro. Y valor. Y es también como un intento contra la vida, que es precisamente lo más valioso que tenemos. Así que, joven que me escuche en este momento, tú eres precioso para Dios. Y te ha proporcionado tantas oportunidades, las cuales debes de bien aprovechar para que la gracia de Dios esté sobre ti. Recuerda que muchas veces prefiere perder la vida por un momento de alegría. Te digo, mejor deja pasar un momento de alegría para que tenga mucha vida. Así es. Agradecerle a Dios, a Inocencio, por esta oportunidad que nos concede de poder enviar una palabra a todos ustedes. Agradecerle a este programa, Ser Humano en la Frontera. Realmente está haciendo historia, como decimos popularmente. Así que Dios me le bendiga a todos y estaremos dispuestos siempre a participar con ustedes cuantas veces así el Señor lo permita. Muy bien, la última parte, quisiéramos que usted de nuevo se dirija a ese público por problema técnico. Así es. Bien, darle las gracias a Dios, a Ser Humano en la Frontera, nuestro gran amigo Inocencio, magistralmente conduciendo este programa y llevando aliento, llevando solución a tantos problemas que nos aquejan en nuestro diario vivir. Así que hacia adelante, y estamos disponibles siempre de compartir esa palabra verdadera, esa palabra de Dios para todo aquel necesitado. Gracias a ustedes por compadecer ante este espacio Ser Humano en la Frontera. Ha sido un placer, un honor de tenerlos por acá, compartir experiencia sobre el por qué esa población joven y por qué no los adultos debemos de dejarnos guiar por los principios tanto morales, pero especialmente los cristianos, que son las bases fundamentales que deben dejar o deben guiarnos, que es la palabra de Dios. A ustedes gracias infinitamente por acompañarnos. A usted, amable televidente, que nos acompañó durante este espacio, esta hora, a todos los que nos ven en Montecristi y todas esas zonas aledañas, a los que nos ven en Loma de Cabrera, municipios de Partido y El Pino, a través de el sistema de cable Rodríguez Cablevisión. A ustedes también les damos las gracias, pero especialmente también le damos las gracias a nuestros patrocinadores, que sin ellos no es posible que este espacio llegue a ustedes. Invitándoles para el próximo domingo, donde tendremos un encuentro de nuevo con ustedes, un espacio más de Ser Humano en la Frontera. Buenas noches. Si la vida te trata